Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Francis Galton. Excelente. Bueno, ahora sí me vas a agarrar en curva porque no hice mi tarea y no sé nada de Francis Galton. ¿Quién es Francis Galton? Te preguntarás seguramente. ¿A diario? Entonces, Francis Galton es el padre de la eugenesia. ¿Y de qué se encarga la eugenesia? De buscar el mejoramiento genético de los seres humanos. De buscar la perfección. Interesante. Entonces, la eugenesia realmente pues tiene muchísimos años que ha existido, seguramente desde los griegos y eso hay ejemplos de cómo buscaban mejorar ahí la raza, como decimos comúnmente, pero ya formalmente la estableció Francis Galton en 1888 en Inglaterra. De hecho, como tema curioso, Galton es primo de Darwin. Ah. Fue primo de Darwin y pues tomó muchas de las ideas de Darwin y del darwinismo social, que vino un poquito después, que no es lo mismo que la teoría de Darwin, para comenzar a armar sus teorías y sus propuestas eugenésicas. De hecho, el término eugenesia significa como bien nacido. Hace referencia pues a que las personas pueden ser bien nacidos o nacer con pues defectitos, ¿no? Que hay que corregir. O sea que básicamente es del teocintle al elote, pero en humanos. Básicamente. ¿O no necesariamente va para humanos siempre? No, sí, la eugenesia está aplicada precisamente a humanos, pero precisamente ese es el enfoque. La eugenesia tiene como dos ramas, ¿no? La eugenesia clásica o la viejita, que es la que Galton pues acuñó, que es básicamente lo que tú dices, es como la cría selectiva, pero aplicada a seres humanos. Es decir, la cría selectiva ya se conocía, o sea, se hacen plantas para hacer pues maíz mejor o tomate mejor o lo que sea, pero en realidad él lo ubicaba más en animales, que se usa mucho en la ganadería. Él decía que, por ejemplo, si los seres humanos criando y cruzando selectivamente ciertos perros, podíamos crear razas súper buenas. ¿De qué clase de puja hablas? No, bueno, un pastor alemán o un galgo, ¿no? No sé. Y también decía que igual con los caballos, por ejemplo, pues con cruce selectiva puedes hacer caballos pura sangre que fueran buenos para las carreras. Pues ¿por qué no lo ibas a poder hacer con las personas? Y agarrar lo mejor de la raza humana, cruzarla entre ella y pues mejorar la raza, ¿no? Híjole, siento que aquí va a haber algunas cosas cancelados desde... Sí, cancelado Galton, ¿nosotros qué? Pero al final sí, porque Galton lo que dijo fue eso, ¿no? Bueno, vamos viendo la forma de mejorar la especie humana. Aquí el problema es que cuando tú estableces un criterio de eugenesia, pues partes, digamos, de ciertos puntos en común, ¿no? O sea, primero tienes que partir de la idea de que puedes mejorar o perfeccionar el ser humano. Eso implica el segundo punto, ¿no? Que sería que hay mejores humanos y que otros. Es decir, que hay un tipo de ser humano que es inferior. Y entonces esto rápido da la entrada a cuestiones racistas y cosas así, que son las que vamos a tocar un poquito. Y la tercera, pues es que esta mejora biológica de las personas puede tener un impacto social y económico, ¿no? Es decir, pues no nada más es que sean más altos o más rápidos, sino que además, en teoría, esto podría mejorar la sociedad, ¿no? No, y quién tiene acceso a esas mejoras también, ¿no? Bueno, en el clásica, al final de cuentas, como es nada más de cruzar, pues no hay inversión, ¿no? Cuando hablemos más adelantito de la moderna, de las técnicas genéticas para ya cambiar los genes a alguien, ahí sí va a entrar el dinero, pero aquí en este caso pues nada más es controlar con quién tienes hijos, ¿no? O sea... Y me parece muy interesante de repente cómo somos en cuestión de la percepción para nosotros decir, ay, en un tomate está bien, o en un plátano está bien, ¿no? Que es una vaina y que terminó en un fruto bastante comercial. Y, como también en el ganado está bien, pero ¿dónde ponemos la línea, no? Donde decimos, bueno, ya aquí ya, a ver, ya hay una cuestión. Pues generalmente pica cuando ya es humano, ¿no? Ahí como que ya la gente dice... Sí, pero ¿por qué no pica en otras cuestiones, pues? Y bueno, ahorita, porque estamos hablando que cuando Galton empezó, todo el mundo le encantó la idea, o sea, ¿no crees que él fue como el rarito de, ay, anda queriendo mejorar las cosas? No, muchos países del mundo le entraron, o sea, realmente todo el mundo decía, oye, qué buena idea, vamos a entrarle a mejorar la raza. Esta es la revolución. Sí, y porque en realidad fue al inicio de los 1900, había dos factores ahí que tenían a la gente intranquilona, ¿no? El primero era pues, que comenzaba la industrialización del mundo en general, ¿no?
Entonces comenzó a haber pues, mucha inmigración, mucha urbanización. La gente que vivía en las zonas más rurales comenzó a moverse a las ciudades para buscar trabajos en las empresas, en las industrias. La gente que vivía en países más pobres pues empezó a migrar a los países más ricos porque se industrializó el mundo, ¿no? Y entonces eso provocó, no sé si te suena Eso imagino conocido. que se hace mucho, ¿verdad? Sí, claro. Porque ahorita no pasa. No, ahorita eso no fue pasa. en 1900, o sea, estamos hablando de 1900, cuando ahorita... apenas inició la industria. 2023 ya superamos esto, ¿eh? Si lo están viendo. Entonces ahí nació en Inglaterra, ¿no? Entonces ahí los ingleses y los de Estados Unidos, que fueron los meros de esto, empezaron a decir, oye, estos inmigrantes están viniendo a quitarnos el trabajo. O sea, ¿qué onda? O sea, se empezaron como a preocupar, ¿no? Y además estos de las clases bajas de la zona rural están viniendo también aquí a quitarnos nuestro ingreso y nuestra seguridad. Entonces era una cosa que les preocupaba, ¿no? O sea, temas como la migración, el cambio de vivienda de la gente. Y el otro, pues era que además decían, y para acabarla, esta gente que viene acá de las zonas más rurales o de los países más pobres, se reproducen más. Uy, aparte que vienen a quitarnos los trabajos, eventualmente se van a quedar con todo. Exactamente, exactamente. O sea, la tasa de natalidad consideraban que en las clases bajas era mayor, es decir, que la gente de bajos recursos tenía, no sé, 5 o 6 hijos, mientras que la gente que vivía en las ciudades y que era de mayores ingresos de la clase media alta, pues tal vez tenía 2 hijos, ¿no? Y que es un fenómeno social que pues sí es común, ¿no? Y ese estigma incluso se mantiene, sí, pues, mantiene en la actualidad, ¿no? Actualmente es un fenómeno que pasa, que se ve y que no sabes si tiene algún... Pues a ellos les preocupaba que, digamos, que poco a poco este fenómeno hiciera que, digamos, que la gente menos capaz, porque ellos obviamente asociaban en su época la capacidad con el estrato social, ¿no? Entonces, si eres de clase baja, eres pues inferior, y si eres de clase alta, pues eres más educado. No tiene nada que ver tu acceso a la educación o tu dinero, no, tiene que ver cuestiones biológicas, ¿no? Entonces, según su punto de vista, ¿no? No tiene nada que ver la alimentación. Nada. Eso no. No, o sea, simplemente genéticamente, los que viven en la zona rural o los que viven acá en un país más pobre, pues son inferiores, ¿no? Y los que estamos aquí, y tienen más hijos, pues por su misma inferioridad. No tiene nada que ver con la educación, ni la cultura, ni nada, ¿no? Entonces, al final, el temor era que llegaran como a reproducirse tanto que, pues, los pobres ricos, pues, ya no tuvieran vida, o sea, no tuvieran espacio, no tuvieran trabajo, ¿no? Y se reprodujeran como conejos los agricultores, ¿no? Y entonces, con esas, aprovechando esos temores, esas ideas que tenían ahí en la sociedad, pues Francis Galton empezó como a meterse en sociedades así científicas, de la high society, y empezó a meter un poco las ideas, ¿no? Y permeó muy bien. Mucha gente comenzó a leer sus libros, a investigar sobre el tema. Y de hecho, aunque Francis Galton dio como el banderazo de salida, digamos que Inglaterra fue el lugar donde nació la eugenesia, no tuvo tanto impacto. O sea, la gente lo escuchaba, que, ay, sí, qué bien. Pero quien dijo, a ver, vámonos tomando esto un poquito más en serio, fue Estados Unidos, ¿no? Esas ideas eugenésicas brincaron el charco. Dijo que hay algo. Llegaron a Estados Unidos y ahí sí se amarraron bien chido. Y entre el 1900 y el 1920 fue Estados Unidos el paraíso de la eugenesia, ¿no? Donde tomaron ideas no tan darwinianas, sino más bien de genética mendelianos a la genética clásica para tratar de justificar políticas ahí de mejoramiento de la especie, ¿no? Hay 2 investigadores que fueron como importantes ahí, que es Henry Goddard y Charles Davenport, que ellos fueron los primeros que empezaron como que a hacer árboles genealógicos de mucha gente, ¿no? Así como lo hacemos para el ganado, para el cultivo, Galton y ellos empezaban a hacerlo de gente. Y, por ejemplo, agarraban a los gobernadores, agarraban a los artistas famosos, los músicos famosos. La elite, el jet set. Y ellos analizaban que sin duda alguna, si tú veías su árbol familiar, pues la gente elite provenía de ancestros elite. Entonces la genética reforzaba la creencia de que ciertos rasgos sociales o de superioridad intelectual y física venían heredados, ¿no? Entonces tú decías, bueno, pues mira,
Arturo es todo un gran ingeniero y pues viene de una familia de ingenieros, ¿no? Entonces, ahí está, es genético. Su hijo tiene que ser Su hijo tiene que ingeniero. ser genético, ¿no? Y acá, y pues el agricultor, pues viene de la familia de agricultores, entonces es genético, pues. Entonces por ahí empezaron como a moverle, ¿no? Y se lo empezaron a tomar más en serio cada vez. Me parece que tiene ahí unas cuestiones como las castas en India, ¿no? Pero un poquito más como aterrizado en cuestiones como científicas de decir, oye, pues este nació en esa casta y ahí te vas a morir, ¿no? Pero aquí como justificado un poco desde el punto de vista de que, oye, amigo, pues es que tus descendientes no van a subir en los peldaños sociales. Sí, exacto, es que esos problemas sociales de discriminación, de racismo existían, pero el problema de la eugenesia o de la gente que hacía eugenesia es que le estaban tratando de dar un sustento científico a sus prejuicios. Esos prejuicios que Exacto. siempre existieron, los racistas. Paper lo dice. Exacto, Paper lo dice. dijeron, Una aquí justificación científica para decir, "Oh, no, a ver. no soy racista. La ciencia lo La dice. ciencia lo dice que no soy racista. Hay un fundamento científico. Entonces, pues ahí andaban dándole eso. De hecho, ahí esos primeros norteamericanos que empezaron a hacer eugenesia y empezaron a hacer sus árboles genealógicos de los inteligentes y de los científicos para ver la superioridad que tenían, crearon un concepto que todavía se mantiene, que es el de deficiente mental. Ellos básicamente crearon ese concepto de decir, bueno, la deficiencia mental es un término ambiguo donde puedes meter un montón de cosas que no te gusten, ¿no? O sea, desde problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, pero incluso comportamientos sociales indeseados para esa época, también los aventaban ahí, en deficiencia mental. Cosas como la prostitución, el alcoholismo, todo eso eran deficiencias mentales, ¿no? Y ellos aseguraban que ese concepto de deficiencia mental era heredado genéticamente, como la estatura o el color de ojos o cualquier rasgo físico, que la deficiencia mental se heredaba. Y por lo tanto había que cuidar los cruces y las descendencias para que esa deficiencia mental no permeara en la sociedad de cada país, en este caso la de Estados Unidos, ¿no? De hecho, crearon hasta criterios o niveles de esto que eran ¿De 3 capacidades niveles. mentales o cómo? Sí, eran 3 niveles de gente con discapacidad mental, ¿no? La más, digamos que Leve. la más fuerte era el idiota, o sea, el idiota, que tenía la capacidad mental, según ellos, de un niño de hasta 2 años. Y luego seguía... Eso ya siendo grande. Sí, claro. Y luego ya los que le llamaban ellos imbéciles, que tenían entre 7 y 8 años, más o menos. Y ya los que tenían de 8 a 12, más o menos, le llamaban, en inglés es morons, que no sé traducir, sería como... Morones lo tradujo el traductor, pero pues no sé cómo se traduzca. Y ese es el más bajo. No, yo supongo que Bueno, incluso... no, ese no es el más bajo. O sea, ese es el más peligroso. Porque ahí eran personas un adulto que tiene la mente de un niño de 12 años. Entonces, estrictamente hablando, no es tan grave. Pero era el más peligroso porque entonces ya casi a cualquiera lo podías meter ahí. Oh, ¿Sí me era como explico? el más ambiguo. Exacto. O sea, llegó un momento donde, ok, para un retraso muy fuerte, pues claramente entraba en los primeros 2 criterios. Pero un retraso pequeño lo podías meter ahí. Entonces ya era donde metían cosas como... Todas las cosas sociales como la prostitución, el alcoholismo, la homosexualidad, todo eso decían, es que esos son los morons, ¿no? O sea, son deficientes mentales, pero de un grado leve. Incluso un estudio me parece que fue de uno de esos investigadores, creo que fue de Goddard, lo hizo en inmigrantes. Entonces agarró inmigrantes y empezó a hacer esos estudios y dijo, el 40% de los inmigrantes son morons, ¿no? Seguramente la muestra estaba súper aleatorizada, ¿no? Seguramente... era 40% inmigrantes, pero también se agarró políticos y el jet set. No, obviamente no. Exactamente. O sea, porque todo era la cosa, pues era prejuicio disfrazado de ciencia, Puro ¿no? sesgo, ¿no? Claro. Puro ser tendencioso y justificar cuestiones sociales negativas con esas cuestiones pues científicas. Sí, con genética, básicamente. Y lo abrazaron con mucho amor estadistas, genetistas, sociólogos, políticos. O sea, todo el mundo de muchos países, inclusive países en Latinoamérica, tomaron pues tendencias eugenésicas, ¿no? Pero como les decía, o sea, Estados Unidos era el rey. De hecho, el primer estado
en Estados Unidos, que fue Indiana, en 1907, fue el primer estado en poner una ley, ya una ley, o sea, no así como que te digo que eres inferior o te digo que no eres inferior, sino una ley que esterilizaba a los deficientes mentales. De hecho, no solo fue el primer estado de Estados Unidos, fue el primer lugar en el mundo que donde dijo, hubo una ley. Ya, amigo, queremos detener este problema. Exacto. Te vamos a esterilizar. O sea, no vamos a hablar ya, no se trata solo de hablar, vamos a actuar. Entonces crea un programa de esterilización. Híjole, no quiero preguntar, pero no sé si sepas cómo los esterilizaban. No sé, eso sí no sé. Lo que sí sé es que ese programita de Estados Unidos llegó a esterilizar a 70,000 personas, en su mayoría evidentemente personas afroamericanas, pero también con problemas mentales o homosexuales o cualquier cosa que no les pareciera, no les gustara, lo esterilizaban. Y solamente superado por los reyes de la eugenesia, que vamos a entrar ahorita con los reyes de la eugenesia, que fueron los únicos que han superado a Estados Unidos en sus prácticas. Pero antes de pasar a los reyes de la eugenesia... Espérame, porque ahorita que dices eso de esterilizarlos, o sea, me viene mucho a la mente del juego de la imitación, The Imitation Game, la película, Turing, de Alan Turing, donde pues también, como era homosexual, en Inglaterra dijeron, no, amigo, ¿cómo va a ser homosexual usted? Lo vamos a esterilizar químicamente. Y un desajuste terrible que terminó muriéndose, ¿no? Entonces, cuando te digo, uy, ¿cómo los esterilizarán? No quiero ni preguntar, ¿no? Porque para la época y para el tipo de gente, pues no creo que vasectomía sin bisturí, no creo que haya sido, ¿no? No, pero era un programa social, o sea, era algo que hacía el gobierno, así que supongo yo que menos los procedimientos. Pues Turing también seguramente fue una cuestión de gobierno. Sí, es verdad. Y pues bueno, no se caracterizan, cuando es de gobierno y para los pobres, pues no se caracterizan con finuras, ¿no? Sí, porque se iba muy, muy dirigida a los estratos bajos económicos, ¿no? Claramente. Con decirte que en ese entonces, por ahí de los 1910, 1920, que es cuando andaba su mero apogeo, la eugenesia, había 48 estados en Estados Unidos. Ajá. De esos 48 estados, 30 tenían ya leyes de eugenesia. O sea, llegó a haber 30 de 48 estados con leyes que esterilizaban legalmente, o sea, con consentimiento del gobierno, a personas, pues, que no les gustaban, en pocas palabras, ¿no? ¿Y a ellos cómo habrá sido el proceso? O sea, ¿qué edad? O sea, ¿pasaban a sus casas o los citaban? ¿No? ¿Cómo pues es que ahí, obviamente, al ser el médico tratante, o sea, era el que los iba determinando. De hecho, había pruebas para ver su capacidad mental, que evolucionaron en la escuela, conocemos con las pruebas de coeficiente intelectual, pero eran anteriores, más rudimentarias, que en vez de clasificar como ahorita por numeritos, pues clasificaban por esas 3 categorías que ya platicamos, ¿no? O sea que literalmente estabas acomodando así los patrones y te estabas jugando los testículos. Imagínate. O sea, si no latino, adiós. ¿Y esterilizaban a los dos, hombres y mujeres? Sí, y lo peor es que, por ejemplo... Y en las mujeres todavía es más preocupante porque... Por ejemplo, cosas como el alcoholismo, ¿no? O sea, te decían, es que se ha visto que padres alcohólicos tienen hijos alcohólicos. O sea, pues sí, pero pues es una cuestión más de convivencia que otra cosa, ¿no? Sí, una cuestión social, ¿no? Entonces, y luego, ¿cómo determinas quién es alcohólico y quién es bebedor social? O sea, evidentemente eran cosas muy ambiguas que permitían que... Que órale, amigo, ¿ha probado la cerveza? Sí, no. Usted es alcohólico, le vio cara de alcohólico. Sí. Y obviamente eso pasaba mucho, sobre todo con los afroamericanos o latinos que vivían en Estados Unidos, ¿no? Que como decíamos, pues al final de cuentas estos programas eugenésicos tenían una fuerte connotación racista, ¿no? Disfrazada, ¿no? Entonces siempre casualmente clasista, casualmente los afroamericanos, los latinos o los pobres, que a veces eran los mismos afroamericanos y latinos, eran los que acababan siendo esterilizados, ¿no? Sí, porque bueno, hay una... ¿Cómo se llaman? Ya ves que hay una... Pues un adjetivo, no sé cómo llamarlo. Quién sabe si habrán entrado también, por ejemplo, como rednecks y cosas así, que son personas de raza blanca, pero como del campo. Podría ser, ¿no? Como dicen que white trash, que luego le dicen en Estados Unidos, ¿no? Pues no sé. Pero lo importante aquí es que en Estados Unidos era la onda. Pero no fueron los primeros, como dices. No fueron los primeros. Y definitivamente no fueron los mejores. No fueron los más salvajes. Ajá, porque llegaron... Por ahí alguien de bigotito chistoso en Alemania... Híjole. Comenzó a ver esas leyes y dijo... Mira. Me gusta. Se aplican a mi ideología. Se aplican para lo que yo pienso.
Y cuando llegó al poder, Adolfo el malvado, presidente alemán, comenzó a implementar diferentes medidas eugenésicas similares, inspiradas totalmente en las que producía Estados Unidos, que empezaron, al igual que en Estados Unidos, con esterilizaciones. Digamos que comenzaron igual que ellos, esterilizando principalmente, y es algo que a veces no se dice, a los mismos alemanes. O sea, las primeras víctimas fueron los mismos alemanes. Los alemanes con deficiencia mental, los alemanes enfermos, los alemanes con problemas psiquiátricos, los alemanes homosexuales. Todos ellos fueron esterilizados para evitar que la raza superior, que era para ellos la raza aria, comenzara a debilitarse, ¿no? Ahí fíjate que debería haber sido interesante porque nosotros conocemos a Estados Unidos como un país más multicultural, más cosmopolita, porque tienen muy cerca pues las cuestiones latinas y que todos los latinoamericanos pues se van en la búsqueda de una vida mejor, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en los alemanes, ¿cómo será? O sea, ahí sí habrá sido una cuestión meramente clasista o cómo se habrán manejado, porque supongo que sí había gente afrodescendiente. Sí, de hecho los afroalemanes también fueron de los primeritos en ser Sí, ellos fueron los... esterilizados. Ahí la cuestión era más social, ¿no? Ellos venían de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, donde se sintieron pues ultrajados por los ganadores, pisoteados, y eso creó problemas económicos y sociales muy fuertes, que nuestro amigo Adolfo, el del bigote chistoso, pues aprovechó para volcar esa frustración de la gente en ciertos grupos, ¿no? Específicamente en los judíos, que vamos a lo mismo. O sea, los primeros judíos en morir, pues fueron judíos alemanes. Entonces, es lo que a veces no entendemos, que las primeras víctimas de la Alemania, del Tercer Reich, fueron los mismos alemanes. Porque empezaron con eso, ¿no? Empezaron esterilizando a afroalemanes, alemanes con problemas psiquiátricos, alemanes con deficiencias físicas, pero no paró ahí. Se fueron al antisemitismo, ¿no? Ese fue el primer pasito, ¿no? Pero de ahí pasaron de la esterilización. No, pues es que eran minorías en ese momento, ¿no? Y claro. Después dijeron, a ver, vámonos con los que patean un poquito Pero más. antes de pasar acá con el Holocausto, pasaron a la eutanasia impuesta por el gobierno. O sea, primero esterilizaron a algunos. Le dijeron, oye, pero ¿y ahora qué vamos a hacer con los que esterilizamos? Pues eutanasia. Y entonces empezaron a hacer una eutanasia sistemática a nivel del gobierno. Amigo, yo le hubiera dicho, hijo, te hubieras ahorrado la esterilización. O sea, ¿para qué los esterilizaron? La cuestión sí es que la esterilización sí era como muy, o sea, todo el mundo la sabía, pues, ¿no? Y la eutanasia se empezó a hacer como que de manera un poquito ya más... Eutanasia, más clandestina, ¿no? O sea... Qué buen eufemismo. Sí, que se hizo, aunque sí había leyes que promovían la eutanasia claramente. Sí, pero supongo que la eutanasia es cuando tú decides que te quieres morir, no que te va a matar el gobierno como... Una eutanasia por el gobierno. Sí, claro, como una política pública, ¿no? Exactamente. Entonces ya, una vez que tú pasaste de obligar a ciertas poblaciones a esterilizarse y luego de hacerles una eutanasia obligada a otro grupo de personas, pues ya el pasito que faltaba ya era como predecible, ¿no? Y que fue ya el exterminio, ¿no? Que dio lugar a millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, principalmente pues judíos, pero también de muchísimas minorías, ¿no? Que fueron víctimas de esta eugenesia extrema que se dio en esa época de la historia de la humanidad. En cuanto a las esterilizaciones, ya les he dicho que Estados Unidos se aventó 70,000. Bueno, los alemanes les ganaron, ¿no? Y se calcula que fueron aproximadamente 400,000 esterilizaciones que se aventaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya si hablamos de las muertes en los campos de concentración y todo eso, pues ya llegaron las cifras a millones, ¿no? Millones. Ya no solo esterilizados, sino eutanizados y sacrificados ya directamente, ¿no? Los mandaron a dormir. Ajá. Entonces, una vez que pasó la Segunda Guerra Mundial y que los ganadores, que eran pues la corriente más democrática del mundo, liderada por Estados Unidos e Inglaterra, y que evidentemente fueron los creadores de la ideología que los alemanes llevaron al extremo, pues se indignaron de lo que hacían en Alemania
Y digamos que el mundo científico de repente como que ya, la eugenesia es mala, ¿no? Ujú. Nadie puede hablar de eso, nadie puede tocar el tema, es muy mala, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos siguieron las leyes. Esas leyes de las que yo te hablo siguieron en Estados Unidos. La mayor parte de las leyes fueron poco a poco Sí, se fueron depurando, ¿no? depurando estado por estado, pero por ejemplo, todavía a finales de los 70s, Ajá. o sea, de 1970 y tantos, todavía en Estados Unidos había leyes de esterilización obligatoria. Y la última fue a principios de los 80s. O sea, no hablamos hace tanto. La guerra mundial acabó en el 45 y esos amigos siguieron otros 30 a 40 añitos haciéndole a loco. Muy indignados, pero aplicándolas. Pero aplicándolas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, en realidad la comunidad científica, ya no tanto el gobierno, pues como que empezó a decir, oye, caray. Oye, a ver, Ah, estás caray. agarrando mis datos y estos ya me están... Esto no está tan bonito. Pero la investigación, sobre todo en el área de la genética, comenzó a cambiar, ¿no? Con el nacimiento de la genética moderna, la biología molecular, el descubrimiento del ADN, algo que parecía ya un poco olvidado en un cajón, en un rincón, que fue la eugenesia, no tardó mucho en volver a aparecer, porque en realidad, pues la Segunda Guerra Mundial acabó en el 45, pero para 1953 ya se había descubierto la estructura del ADN y ya había comenzado con toda la investigación en biología molecular, ingeniería genética y todo eso. Entonces no fue tanto tiempo cuando el científico regresó a decir, a ver, ¿me estás diciendo que estas cosas de la herencia están en esta molécula que se llama ADN? Sí, todo lo que siempre hablabas de genes, de herencia, de todo eso, en realidad era una molécula que se llama ADN. ¿Y podemos cambiarla? Y regresó a la mentecilla de los científicos a comenzar a desarrollar técnicas de ingeniería genética con la idea de comenzar ahora sí, ya tal vez no tan basados en cuestiones de racismo puro, porque ya cambió, digamos que la nueva eugenesia ya no está, o queremos creer, que ya no está basada en principios raciales, porque ya cualquiera tiene acceso. O sea, ya más bien está basado en técnicas de mejoramiento genético que en teoría, pues ya no importa qué raza seas, ¿no? Sino que ahí van más enfocadas a mejorar, tal vez no la humanidad directamente, sino a tu familia, ¿no? A tus hijos. No, supongo que evitar alguna enfermedad o cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí, de hecho la eugenesia, desde la clásica hasta esta nueva eugenesia, la eugenesia moderna, tiene como dos tipos, ¿no? La eugenesia negativa y la eugenesia positiva, que no hace referencia a que una sea buena y la otra mala, sino a cómo se aborda el problema, ¿no? La negativa en la eugenesia clásica era evitar, apagar, ¿no? Exacto, evitar que se reprodujeran los indeseables, ¿no? Ajá. Como lo hicieron con las esterilizaciones obligadas. Y la positiva era favorecer la reproducción de los más deseables, que de hecho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial también lo hicieron. O sea, hubo un programa en Alemania del Tercer Reich donde promovían que los altos mandos del ejército tuvieran muchos hijos. O sea, había casas donde había mujeres que básicamente ellas eran receptoras de los hijos de los altos mandos del gobierno. Gran política pública para el ejército. Sí. Entonces, esa sería la positiva, ¿no? En el sentido de incrementar la reproducción de un grupo de personas, y la negativa es reducirlo, ¿no? Y en la moderna aplican términos similares. O sea, la positiva sería tratar de modificar genéticamente o modificar el ADN, los genes de un individuo o de un embrión para que tenga, pues tal vez mayores capacidades intelectuales o mejor salud o ojos de tal color. Y la negativa iría a lo que tú dices, a las técnicas de diagnóstico genético, a las técnicas de investigación genética antes de que nacen, para tratar de evitar el nacimiento de personas enfermas. Que ahí es donde entra el concepto donde muchos dicen, es que eso es eugenesia, ¿no? O sea, oficialmente, para muchos, esto ya es como cuestión de grupos, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, a ver, eugenesia realmente es lo que se hacía en 1910, 1920. Y eso ya no existe. Y eso ya no existe. O sea, eso ya, al menos en la comunidad científica, eso ya es un pasado que incluso oscuro. Sería sano, ¿no? Así como decir, oye, eso estuvo mal. Lo de ahorita es diferente, dicen. O sea, es tratar de genéticamente investigar para evitar que nazcan personas enfermas, ¿no? Entonces alguien dice, no, entonces le vamos a llamar eso nueva eugenesia. Y hay un grupo de personas
que le llaman a eso nueva eugenesia. Y hay otros que dicen, no, o sea, no le pongas nombre. Esto no es eugenesia, simplemente vamos a discutir las implicaciones de la investigación genética en los seres humanos. No le pongas nombre, no le pongas una etiqueta que lo que le está provocando es un rechazo social automático, ¿no? ¿La etimología viene de algo? Sí, es griega y es bien nacer o nacer bien. Ok, me imaginaba porque sobre todo si estás tan aferrado al término, seguramente tiene ahí alguna cuestión. Sí, de hecho, actualmente ya con la genética moderna y las técnicas del ADN, pues ya hay varias técnicas que tú podrías decir, bueno. Ni es naciendo, ¿no? Exacto. Incluso se puede hacer después. Exacto. O aunque la mayoría, bueno, esa sería como más a futuro. Ahorita la mayoría realmente son antes, ¿no? Por ejemplo, seguramente has escuchado el diagnóstico genético prenatal. Ese es simplemente es, tú sabes que tu familia hay una enfermedad, tú sospechas de una enfermedad. Cuando la mujer está embarazada, le haces una prueba de ADN. ¿A la mujer o al cigoto? Bueno, realmente al feto, pues. Al feto, porque ya está embarazada, ¿no? Okay. Aunque el cigoto sería el preimplantación, sí. Vamos por partes. Primero es prenatal. Está embarazada, le haces una prueba para ver si viene enfermo, y si viene enfermo, pues ya el médico toma la decisión, o la mamá, o dependiendo del caso, pues de si aborta o no aborta, ¿no? Hay países donde el aborto es legal y eso no establece ningún problema, ¿no? ¿Se puede saber si tiene síndrome de Down? Sí, por ejemplo. Es un ejemplo que iba a tocar. Sí, bueno, pero es que ese es fácil, ¿no? Por los cromosomas. Pero ¿alguna otra afección? En teoría, prácticamente cualquier enfermedad genética, monogénica, que tú conozcas exactamente qué gen o qué mutación lo produce, tú podrías buscarla en el bebé. ¿Y qué tantas enfermedades de ese tipo hay? Por ejemplo, no sé. No, sí, hay muchísimas. Algunas comunes que tú conozcas. De genética, pues la hemofilia, la fibrosis quística, son enfermedades que Pero alguna así como más fuerte, o por ejemplo, alguna parálisis, no, bueno, pues es que... Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, no sé si viste House. Sí, claro. Terce tenía Huntington. No, la repetición de tripletes. La enfermedad de Huntington, por ejemplo, puede detectar por medios genéticos. Pero la más común sí sería el Down. ¿Siempre se expresa la de Huntington o no necesariamente? Sí, si tiene la mutación, sí es dominante. Okay. Por eso es un tema bien complicado porque es una mutación dominante que sí que si la tienes, la vas a expresar. El problema es que se expresa generalmente a los 50 grande, años. ¿No? Entonces, pues ahí... Bueno, ahí no sé, pero supongo que ahí no se justificaría... No sé. No sé si se justificaría una prueba de este tipo, ¿no? Yo creo que no, porque pues de cuentas se expresa hasta los 50 años, pero una vez que se expresa es bastante difícil porque ¿no? Poco a poco tus músculos van dejando de funcionar y pues llega un momento donde ya no puedes hablar, ya no puedes ir al baño, ya no puedes moverte. Es discapacitante totalmente, ¿no? Hasta que ya te mueres por la misma... Hasta que los músculos ya que hacen que respires pues ya no funcionan, no puedes ni respirar, ¿no? Y te mueres, ¿no? Pero ahí son zonas grises donde habría que sobre discutir, todo esa, ¿no? Pero, por ejemplo, enfermedades ya congénitas con las que naces. Que bueno, perdón, a lo mejor no sé si llamarle mi moral, pero bueno, si es un feto como a qué edad se puede hacer eso. Eso ya es con la legislación de cada país, ¿no? No el aborto, sino la prueba. Porque, por ejemplo, si tienes un mes de embarazo y te dicen, ¿tiene Huntington? Uy, yo creo que pocas mamás que no tengan un sesgo religioso o algo así van a decir, ¿no? Sí, déjamelo, ¿no? En realidad desde que es una sola célula, nuestras mutaciones es igualito, ¿no? De hecho, ese es el otro tipo. Este primero es el prenatal. El otro es el preimplantacional, que iría más hacia lo que tú estás hablando. El prenatal ya estás embarazada y te haces una prueba. Puede ser genética o puede ser de otra, porque, por ejemplo, la del Down se hace en el eco, tú lo puedes ver. Y también se una prueba prenatal. Sí, pero en el eco ya tendría que tener meses de embarazo ya. Sí, pero igual es antes del tope de ¿cuántas son las semanas? ¿De las 15 semanas o cuántas son? Ni idea, amigo. Bueno, antes de las semanas es antes de eso, ¿no? Bueno, de hecho, algo interesante, no sé si te has fijado, me dio curiosidad, ¿no? Que pues casi nunca ves en películas europeas o tú que anduviste por las Europas mucho tiempo, ¿viste muchos personas con Down? No, pues no. Es que en Europa prácticamente ya eso no existe el Down. ¿Por qué? Porque esta práctica es muy común, ¿no? O sea, los pacientes con Down, debido a su legislación y a su moral también, que quieras o no, cada país más tiene avanzado. Bueno, más avanzado. Sí, pues es una sociedad más vieja. Sí, exacto. Y en muchas cosas menos contaminada por
por cuestiones más religiosas, como a lo mejor acá los latinos, ¿no? Ujú. O Estados Unidos, que a pesar de ser de primer mundo, pues es muy Muy religioso. religioso, ¿no? Entonces, allá es raro ver pacientes con Down porque es un procedimiento habitual, sobre todo en mujeres mayores que son las que tienen mayor riesgo, se le hace la prueba, tiene Down, pues se aborta, ¿no? Mientras que acá en Latinoamérica, pues por cuestiones primero legales, ¿no? Que en muchos países de Latinoamérica es ilegal el aborto, entonces no puedes abortarlo aunque sepas que tiene Down, pero incluso en países o en lugares donde está permitido, por cuestiones culturales, también es más dado a la mamá a proceder con el bebé, ¿no? Ujú. Entonces, eso es para lo prenatal, ¿no? Otro tipo de diagnóstico genético que podría considerarse de alguna manera eugenésico es el diagnóstico genético preimplantacional, que es anterior al pasado, ¿no? El pasado es prenatal, es decir, en la mujer embarazada. Pero el preimplantacional se utiliza mucho sobre todo cuando las mujeres no pueden tener hijos o algo así, que es muy común que vayan a hacerse In vitro. in vitro. Entonces, pues toman un óvulo de ella, un espermatozoide de él y los juntan. Y pues ya que los tienes ahí, Ya de una vez pues ya revisas, ¿no? exacto, puedes revisar alguna preocupación que pudieran llegar a tener, ¿no? Entonces tú en ese embrión, antes de implantarlo en la mamá, tú le puedes hacer pruebas genéticas para identificar enfermedades, por ejemplo, que están en tu familia o que te preocupen, ¿no? Generalmente uno, pues ¿Qué tan fino? ¿Un diabetes? diabetes. Es que todavía no se sabe a Sí, es que ciencia hay cierta, enfermedades ¿no? que son monogénicas, que son una mutación de un gen, te produce la enfermedad. Y hay otras que son multifactoriales, Sí, porque ya involucra pues hábitos alimenticios, sí, etc. aunque hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? Pero bueno, Bueno, sí, claro. la que normalmente conocemos, pues, es multifactorial. Entonces, tú puedes Ahí sí le checar. tienes que decir, no, señor, pues si usted tiene diabetes y su esposa tiene diabetes, mejor ni tengan hijos, ¿no? Pues, anda, eugenesia. Sí, porque, no, bueno, a lo que me refiero es que pues ahí eventualmente van a tener esa carga hereditaria para, que también puede ser como lo que decían, ¿no? De que, no, el pobre sigue pobre y a lo mejor son los hábitos que tienen esas personas que eventualmente impactan, ¿no? Poquito genético y poquito los hábitos de mala alimentación. Sí, la parte ambiental siempre tiene un peso y cada vez nos damos cuenta más del peso que tiene en la expresión de los genes. ¿Cómo se llama esa rama? Que también toma en cuenta la parte ambiental. La epigenética sería como la parte Epigenética, es que cierto. epi es como fuera, Sí, ¿no? alrededor de la genética, ¿no? Que es ahorita una área muy, muy Muy fuerte. fuerte, ¿no? Sí, muy computacionalmente muy complicada, ¿no? Porque Muchísimo. tienen que agarrar muchas variables. Así es. Entonces, volviendo a la preimplantación, entonces lo que hacen es, para la persona le invirtió mucho dinero en la técnica, pues a lo mejor hace 5 embriones o 6 embriones y tú puedes hacerles pruebas a los 5 o 6 y al final le van a implantar 2 a lo mejor a la mamá. Entonces, escoger los 2 que no tienen como la mutación. Esto abre desde que salió, abría la puerta a debate, ¿no? Porque, por ejemplo, sería muy sencillo, de hecho es muy sencillo, es elegir el sexo. Ah, sí, de hecho, eso te lo Y dicen, se ha ¿no? hecho, y se ha hecho. Entonces, No, por ejemplo, es común, ¿no? Es muy común. no sé qué tan común Sí, sea. porque bueno, yo tengo un tío que dice, tenía 3 hijos y que el médico le dijo, pues anímese al cuarto y yo le selecciono a la niña. No, sí O se sea, puede. sí es muy común. Pero, por ejemplo, eso no se ve muy bien, ¿no? O sea, socialmente que tú uses esas técnicas para escoger el sexo, ya como que causa comezoncita, ¿no? O sea, si es como de, la estamos usando para que no tenga una enfermedad, como que Bien. aguanta vara, ¿no? Pero como que ya dices, para que sea hombre o mujer, como que ya no te gusta tanto. Y ahora si le pusieras cosas como de, pues tenemos 5 embriones, pues escoge el más inteligente, o escoge el más fuerte, o Los escoge de el ojos más alto, el de verdes, ojos ¿no? verdes, que ahí es donde está el límite, ¿no? Eso sí se puede saber. O sea, tú puedes saber si un embrión va a tener ojos verdes. Ahí ya se está aventando un montón de ese tipo de cosas. O sea, ahora Eh, que se secuencia el genoma humano, cada vez es más fácil conocer, aunque sean multifactoriales, genes que son muy importantes de ciertas características Para la físicas. pigmentación de ciertas zonas o Entonces tú cosas así. podrías ya, en un futuro muy cercano, probablemente, ya conocer bastante bien este tipo de cosas. Toda la Que ya información. ahorita ya hay, ¿no? Ahorita ya hay muchos estudios que ya te permiten saber por dónde vamos. Pero al paso que vamos, en unos 40, 50 años, Ya ya. eso va a estar totalmente dominado. Y entonces ahí donde está el bien o mal, porque lo que dice la genética médica es, nosotros no somos eugenesia porque nosotros nos estamos preocupando porque los niños nazcan sanos, porque las familias sean sanas. Pero cuando te vas un poquito más a un lado, Pero etimológicamente funciona, ¿no? ya no, y lo puedes aplicar para cosas no
no médicas, por así decirlo, ¿no? O sea, elegir el sexo de un bebé, pues no es médico, ¿no? No, pero eugenesia, o sea, sí abarcaría esa parte. Sí, por eso estrictamente hablando del término sí aplica, ¿no? Lo que no se quiere utilizar es porque ese término, digamos, Ya está contaminado. ya está quemado, así, o sea, ya es como, oye, sí. Pero, ahora, hay quien dice que realmente el término no está bien aplicado porque la eugenesia implica en su origen una postura totalitaria donde el gobierno es el que lo impone, ¿no? Y esta nueva eugenesia, le llaman también eugenesia liberal o eugenesia de libre mercado, porque en realidad es una eugenesia, si le quieres llamar así, en el que ya es voluntaria e informada, que es muy diferente. Sí, claro. O sea, ya partimos de algo muy diferente. O sea, ya no es el gobierno el que te la hace a fuerzas, ¿no? O a veces, incluso aunque tú no quieras, sino que ya es voluntaria, ¿no? Y es informada, ya es hasta con tú firmas, yo quiero que me hagan esto, que hagan este procedimiento. Y entonces dices, bueno, está mejor, ¿no? Por eso es liberal, porque ya el Estado no está involucrado. Interviene. O también le llaman eugenesia de libre mercado, porque la regula como el mercado neoliberal, la regula el mercado. Y entonces eso es un problema, sí, porque... Bueno, cabe mencionar que al mencionar que lo regula el mercado es el poder adquisitivo de las personas que tienen acceso a hacerse ese tipo de mejoras, ¿no? En sus hijos. Exactamente. Y ahí abre otra puerta que pues posiblemente no sea tan lejana de los problemas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. Bueno, esa técnica de CRISPR que nos permite modificar los genes, pues es muy prometedora, ¿no? Ya ha despertado mucho interés en la comunidad científica. De hecho, tanto así que la investigadora, una de las investigadoras que lo descubrieron, que es Jennifer Doudna, en el 2015 organizó como un encuentro científico como para establecer pausas y reglas, ¿no? Que la comunidad científica estuvieran todos de acuerdo en qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y que no agarren monte ellos solos. Exactamente, o sea, tratar de crear acuerdos, ¿no? Y se crearon varios puntos. Por ejemplo, el primero, pues, es el más obvio, ¿no? Que no se hiciera CRISPR o edición genética en embriones humanos. El segundo es que fueran muy transparentes en los resultados. O sea, que si alguien hace un experimento con CRISPR y salía algo malo, pues que lo dijera, ¿no? O sea, que era importante que todo lo malo, todo se supiera. El otro era que se crearan como que... Si no es como nosotros de que, ay, nos equivocamos, pues no lo publiquen. Ándale, que no hicieran eso, ¿no? Sí. O sea, que fuera abierta la información. Y la otra, pues, es que se crearan mesas de diálogos, ¿no? De muchas áreas para hablar sobre cómo se va a manejar este tipo de información. Ese mismo año, en el 2015, pero a finales, ya se había publicado el primer artículo de edición genética en embriones humanos. No. Así que pues no sirvió de mucho ahí las intenciones, ¿no? No, pues es que la voracidad de los artículos científicos se les niega, amigo, les niega. Sí, y esta tecnología pues evidentemente es demasiado atractiva para los que hacemos genética, ¿no? Entonces, en el 2018 iba a haber una segunda reunión donde otra vez ella como que la organizó como de, hey, vamos a poner reglas, ¿no? Un día antes de que empezara la reunión, el simposio, se publicó que en China se habían hecho los primeros bebés modificados genéticamente con CRISPR. Las niñas gemelas, ¿no? Las niñas gemelas. 2 niñitas en China que un investigador, como el chino tiene nombre raro, aquí lo anoté, He Jiankui, lo que hizo fue editar sus embriones para modificarlos específicamente para alterar el gen que... Bueno, un gen... Para el VIH, ¿no? Exactamente, del VIH. Uh-huh. Esa proteína que es la CCR5, digamos que es una proteína que funciona como receptora del virus. Entonces nuestras células la tienen y agarran al virus y lo ayudan a entrar. Como en el COVID la proteína Spike, ¿no? Algo parecido. Aunque la Spike es del COVID. Esta es una proteína que tienen nuestras células que hacen que entre el virus. Entonces, al momento en el que tú mutas ese gen... pues en teoría... Ya no embona, ¿no? Exacto. Ya tendría que mutar el VIH para atacar a las niñas. Exactamente. De hecho, hay una mutación muy conocida en ese gen CCR5 que se llama Delta 32, que significa que perdió 12 bases, 12 letras ese gen, y que se ha visto que lo tienen personas que tienen resistencia al VIH. Entonces, el vato dijo, pues vamos a hacer eso en unas niñas, ¿no? Lo cual, pues... te imaginarás, fue un boom, o sea, le llovieron las críticas al amigo, porque para empezar... Fue en China. Fue en China. Entonces, para empezar, el paper nunca salió. O sea, él salió, lo anunció, explicó cómo lo hizo,
Y pero obviamente, desapareció. exacto, el gobierno chino no lo dejó obviamente publicar. Qué raro, ¿no? Seguramente lo hizo por debajo del agua y... Entonces no sabemos los detalles de cómo se hizo el experimento ni de qué ha pasado después, porque el gobierno chino ya es como un silencio, nadie sabe, ¿no? Qué Entonces, raro. sí, en su misma, lo que él dijo, se pudieron percibir cosillas que desde ahí decían, ¡ay! El primero es que, pues para empezar, para que esto funcione tendrían que tener mutadas las dos copias del gen, ¿no? Todos tenemos dos copias de cada gen, entonces tendrían que tener mutadas. Entonces, para empezar, la mutación que él provocó no es delta 32, es otra. Por lo tanto, no podemos estar tan seguros de los efectos que va a tener. En segundo lugar, se dieron cuenta que una de las niñas solamente tenía una copia mutada y la otra no. Entonces, pues ya no sabemos tampoco qué significa. Y la otra es que se ha reportado que en ese gen, cuando haces CRISPR, hay ediciones en otros lugares al azar. Y tampoco sabemos, o sea, entonces hay un montón de cosas en esas niñas Que no se sabe ni que qué. no se saben y que teóricamente pues no fue una edición Fina, perfecta, ¿no? y que pues no vamos a saber qué pasó. De hecho, No, él y cabe fue... mencionar que ni siquiera se sabe dónde están esas, o sea, quiénes son, ¿no? Exactamente. Porque fue así como que se lo hizo unas niñas y ve a saber quién, ¿no? Exactamente. Que se podría, ¿no? Con las pruebas que a lo mejor que dijiste anteriormente, decir, oye, a ver, gemela, tampoco, a lo mejor No, tampoco. y pues, bueno, yo supongo que el gobierno chino sí obligó a cada amigo, el investigador, a decirle quiénes son y dónde están, ¿no? De hecho, el amigo fue enjuiciado y metido a la cárcel. Pero está libre. Me llama la atención que salió. Salió. Yo, la verdad, yo pensaba que lo iban a desaparecer, ¿eh? Acaba de salir hace unos meses. El último eres otro, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, porque yo, o sea... Y no aprendió, ¿eh? El amigo, en vez de salir diciendo, no vuelvo a hacer CRISPR, dijo, pues no me quieren las universidades, yo voy a trabajar en la iniciativa privada y voy a hacer CRISPR. Voy a hacer CRISPR en mi garage. Ajá, entonces... Pero bueno, ese es a donde vamos, ¿no? Después de que él hiciera eso, pues todo el mundo se escandalizó y parece que ahorita sí está muy... Difícilmente vamos a ver en muchos años nuevos bebés editados genéticamente, porque la comunidad científica sí se exaltó mucho, pero no ha parado, ¿no? CRISPR se está aplicando en plantas, en animales, en células humanas. Entonces CRISPR es una realidad que nos va a permitir, en teoría, en cuestión de unos cuantos años, ahora sí, modificar a una persona como queramos, cambiar sus genes a placer y decidir no solo curar enfermedades, porque ya nos permitiría, imagínate, o sea, cualquier enfermedad que sea causada por una mutación, tú potencialmente podrías repararla con CRISPR. Claro. Pero también cualquier característica física, intelectual o lo que sea, tú también podrías mejorarla con CRISPR, ¿no? Pero ahí también como que no es tan fino, ¿no? Porque, por ejemplo, busca... cambia, pero si se vuelve a repetir ese mismo patrón y que no es en un gen, a lo mejor puede ser en genes que no codifican. Es bastante preciso ¿Qué es lo porque que dicen, no? evidentemente ellos diseñan la técnica para que solo reconozca un lugar. Lo que sí pasa es que como toda nueva tecnología, pues no puede estar 100% seguro de cómo funciona. Ya o sea, está saliendo la segunda generación de CRISPR y van a seguir saliendo nuevas generaciones cada vez más finos, mejor que la anterior, ¿no? Entonces, CRISPR hasta el momento ha tenido resultados muy, muy buenos que pues, nos hacen pensar que el futuro de la ingeniería genética va por los cielos y de la eugenesia moderna va con todo, ¿no? Pero a ver, vamos a ponernos un poquito más, no técnico, sino para diferenciar. ¿Qué diferencia hay entre CRISPR y un transgénico? Bueno, no hay humanos transgénicos, ¿no? Pero No. los transgénicos, pero por ejemplo, en plantas se puede hacer bueno, CRISPR. Eso crees tú, en China. Bueno, se puede hacer CRISPR, por ejemplo, en plantas también, ¿no? Entonces, una planta transgénica es aquella en la que tomaste un gen de un organismo y ese gen se lo cambias, se lo pones a otro organismo diferente. Por ejemplo, de una bacteria a una planta o de una planta a otra planta de especie diferente. Entonces, ahí el rechazo es que tienes genes, básicamente estás revolviendo los genes de dos organismos diferentes. Y eso es lo que ha provocado muchas críticas. Todas esas críticas, en teoría, con CRISPR desaparecerían. Sí, porque nada más modifica una parte, ¿no? No injertas un gen, sino que nada más modificas una parte. Exactamente. Entonces, podrías hacer exactamente lo mismo que haces con los transgénicos, pero evitarte los problemas ahí legales y de crítica social y todo eso, editando genéticamente. En la práctica podrías ser lo mismo, ¿no? Sí, para uno que está en el área dices, pues realmente debería se de está ser... modificando y lo único es que el patrón viene de otro lado, ¿no? Pero igual y podrías decir, bueno, pues ese patrón que está en
en tal planta, pues con CRISPR lo modifico Exactamente. y para fines prácticos sería exactamente lo mismo. Exactamente, que al final, en general, la comunidad científica no está en contra de los transgénicos, está claro que no han provocado ningún daño, ¿Qué? pero la sociedad, sobre todo, pues tiene una idea diferente y CRISPR podría ser un atajo que los pasar ese embrollo y llegar a cosas que, Embrollo legal, ¿no? Y sí, social. y social sobre todo, y No, podría ser, ilegal. en algunos Ilegal países, sí, también, en sí. algunos países sí. Sí, no todos los científicos, ¿eh? Por ahí hay algunos que no están muy de acuerdo. No, no, pero fíjate, bueno, si saben de ingeniería genética ¿Qué? ¿Le estás diciendo que no sabes? en general sabemos que no, hasta el momento, no provoca ningún daño, ¿no? Ya la crítica a veces va por cuestiones económicas o sociales, ese tipo de cosas, bueno, eso Sí, ya están bien está. estudiados que son inocuos. Sí, exactamente, pero ya si tú te opones por cuestiones políticas o de cosas así, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, que en realidad algunos científicos se oponen más que nada por la conservación de los Exacto. nativos, ¿no? No tanto por, a veces ni siquiera es tanto por el problema que generan las enfermedades o cosas así, sino más bien por la protección de, bueno, específicamente en México, una cruzada contra los transgénicos, más que nada por la protección de los maíces nativos, ¿no? Ujú, aunque ya nos salimos del tema. Pero entonces, ya para cerrar con lo de todo esto de la modificación genética, al final, pues CRISPR y cualquier técnica de edición genética se convierte en una alternativa que cada vez más real para todas las personas, ¿no? Y la pregunta que siempre nos tendríamos que hacer es, como padre, ¿me pueden negar el derecho de darle a mi hijo la mejor dotación genética posible? Es decir, si yo puedo pagar a un hijo una escuela privada para que tenga una mejor educación, Qué lo diferencial. puedo hacer, ¿no? Si yo quiero pagarle a mi hijo unas clases de piano o de taekwondo porque quiero lo mejor para él en su desarrollo deportivo, cultural, y está bien visto, puedo pagar para que mi hijo tenga lo mejor genéticamente que se le pueda comprar o no. ¿Dónde está ¿No? Está la esa línea, línea? ¿no? Como que de repente tenemos la moral muy distorsionada, como para decir, a ver, no están tan diferentes. O sea, si yo puedo pagarle muchos beneficios a mis hijos sociales, inclusive cuestiones de salud, ¿no? O sea, pagarle mejor servicios de salud, pagarle un nutriólogo, pagarle un psicólogo, y está bien visto socialmente, ¿no? Pero ¿por qué la parte genética no tanto? Bueno, primero que nada, porque a lo mejor ese tipo de preguntas en algún tiempo surgieron, sobre todo cuando el Estado era como más dominante. Y pues ahorita, como es nuevo, pues se plantean ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo ves? No, muy interesante. Y sobre todo que ahí hay varias cosas que posiblemente más adelante podamos ahondar aún más. Y pues se nos acabó el tiempo. Eh, no nos queda más que despedirnos, agradecer tu compañía y la atención. Y pues nos vemos. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Se acabó lo que se vendía. Listo.